¿Ya? Repite tu pregunta, por favor. Que hay algunos ejercicios donde el beta de la empresa apalancada lo consideran como el beta del patrimonio de la empresa. Y por lo que tengo entendido, esas dos cosas se calculan de maneras distintas. Es que no es tanto que sean distintos, sino que ambos son sinónimos. El beta, cuando nos referimos al beta de una empresa, cuando queremos, por ejemplo, calcular el WACC, siempre te van a preguntar los analistas financieros, ¿eres el beta apalancado o desapalancado? Si es el beta apalancado se usa para la fórmula del KPM, esta fórmula, ¿no? La del beta E, que ya dije que es beta L, por el RM menos RF. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es otra forma de conocer al beta leverage. Cuando nos dicen beta una empresa, beta leverage. Y cuando nos Es, dicen beta U, beta unleverage, nos están haciendo referencia también, es otro sinónimo, al beta de los activos. Es como se le conoce a este tipo de betas. No es que sean las- distintos, son iguales. ya, entiendo. Recordemos, ojo, que si bien, como bien me decías en tu pregunta, que no sé si la respondí en el correo, pero Aún no. habíamos dicho que el beta A había una relación, ¿cierto? Que yo decía que era como Sí, el WACC del, del beta A, que era como beta A, deuda partido V, beta deuda más equity partido V por el beta equity. Decir beta A o beta U es lo mismo, ¿ya? Y acá ok, beta E es lo mismo. Así que no te compliques, solo son otras formas de conocer a este beta. El beta deuda sí no tiene otro nombre. gracias. Ya. Ya, esto es para la sección 1, chicos, de la sección 2. Fusiones y adquisiciones, que significa Merger and Acquisitions, entra más como comentes. Yo diría que entra más como estructura capital, ¿sí? Si saben bien estructura capital, que hoy día lo vamos a repasar a fondo, les va a ir bien el control, repasen harto eso, ¿ya? Entonces, antes de partir con todo, vamos a hacer un breve resumen. Ya quiero hacer un breve resumen centrándome en todo lo que es estructura capital, valorización de proyectos y todo eso. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a rayar. Ya. Resumiendo estructura capital, hola, aún no me queda claro qué son las CML y CML y SML y para qué sirven. ¿Podrías dar una breve explicación? Ya. La Security Market Line, la Security Market Line es usada para securities, es decir, activos individuales, ¿ya? La Security Market Line es el tema y la teoría que hay detrás o la fórmula que hay detrás es la teoría de KPM, la valorización de activos individuales, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula de activos individuales? R igual a RF más beta por RM menos RF, ¿no? Esa es la fórmula científica de KPM. Hoy día vamos a añadirle algo más que se va a llamar Country Risk Premium, que es un spread. Ya es un spread, es un delta algo que nos va a ajustar este R por el riesgo del país individual, porque los riesgos de país son importantes. Por ejemplo, Chile no es lo mismo en términos de riesgo país que Estados Unidos o Alemania, ¿ya? Pero en términos de estos temas de Security Market Line, quédense con esto. ¿Cuál es la diferencia con la Capital Market Line, perdón? Es que la Capital Market Line no tiene el beta aquí, sino el Sharpe Ratio, si no me equivoco, ¿ya? No estoy seguro. Pero la diferencia es que uno es para activos individuales y otro es para portafolios. Este valoriza portafolios, ¿ya? Y como riesgo no usa el beta, sino, ahora que me acordé, era la desviación de la cartera,
o del portafolio. ¿Ya? Eso era la diferencia. Ambas son líneas rectas. La Security Market Line es una línea recta donde en el eje X tiene el beta y acá tiene el retorno, y en la Capital Market Line ambas son otra línea recta y acá tiene la desviación del portafolio y acá el retorno del portafolio. Entrará en el control KPM. Es que Matías, estructura capital WAC usa harto KPM. Si te das cuenta, esta fórmula de la Security Market Line es la misma que se usa para valorizar el retorno de la inversión, el RE, el retorno del patrimonio, o el costo del equity también llamado. ¿Ya? Así es que es necesario saberlo porque usar la WAC implica saber usar el KPM. ¿Ya? No me quiero ir del tema, pero espero te haya resuelto la duda. Ya. Lo primero que quiero ver con ustedes y repasar es estructura capital. De capital. Sabemos que los activos es igual a deuda más patrimonio, ¿cierto? Haciendo mi balance general, yo tengo esto. ¿Qué nos dice Modigliani Miller 1? Sin impuestos. Que el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa desapalancada. Lo cual implica, por balance general, ¿no? Activo igual a deuda más equity. Ya habíamos dicho que activo o V es lo mismo. Value of firm. El valor de la empresa apalancada será la deuda más el equity de la empresa apalancada. Y esto, como es una empresa sin deuda, porque es VU, que es valor de la empresa unleveraged, sin deuda, será E1 más, no tiene deuda, ¿no? ¿Qué implica eso? Que la deuda para Modigliani Miller 1, asumiendo mercados perfectos, no afecta el valor de una empresa. ¿Cuándo se usa este tipo de fórmula, MM1 sin impuestos? Es cuando tenemos una empresa desapalancada, ojo, lo que estoy diciendo, una empresa desapalancada, y queremos calcular el valor de una empresa apalancada idéntica. ¿Ya? ¿Idéntica en qué sentido? En términos de activos, no de estructura de capital. ¿Ya? Idéntica en términos de activos, es decir, que tenga el mismo monto de activos, por ejemplo. ¿Ya? O la otra opción cuando van a usar esta fórmula es cuando tienen en un primer plano a la empresa desapalancada y quieren calcular cuánto sería el valor si la empresa ahora está apalancada, ¿ya? En términos de V, ¿no? Y usa Modigliani Miller también. Cuando hay impuestos, habíamos visto del auxiliar pasado, ustedes con sección 1 con Ivancito y yo con la sección 2, habíamos visto que cuando tau, que es la tasa de impuestos, es mayor a 0, Modigliani y Miller le hicieron demasiadas críticas y tuvieron que ajustar esta fórmula para hacer reflejar el efecto de los impuestos, ¿no? Nosotros habíamos dicho que los impuestos hacen lo que se llama un ahorro fiscal para el EBT, que es el Earnings Before Taxes, ¿no? Esto se va reflejado en el valor de la empresa, ¿ya? Porque si uno quiere calcular el valor de la empresa apalancada, va a ser igual al valor de la empresa desapalancada, si se dan cuenta hasta ahora es lo mismo, más la tasa impositiva por el valor de la deuda hoy. Y esta deuda va a ser de la empresa apalancada, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es un pequeño ajuste que se le hace a Modigliani Miller 1 cuando hay impuestos, ¿ya? Esto es importante y se llama ahorro fiscal o ahorro por tax shield, también lo llaman. Por tax shield, que es escudo fiscal. Ya habíamos visto que era escudo fiscal, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí.
Habíamos visto también que era el WACC, ¿no? El Weighted Average Cost of Capital. Y el Weighted Average of Cost of Capital necesita dos términos muy importantes. Necesita el costo del equity y el costo de la deuda. Ya, esto es importantísimo. Ambos se determinan o por KPM, ¿no? Ya habíamos visto KPM, o por el modelo de descuento de dividendos, ¿no? Como en el modelo de descuento de dividendos, uno tenía el precio y uno tenía, por ejemplo, si asumía perpetuidad, el dividendo partido de RE. Entonces, este RE lo estimo mediante el precio y el dividendo. O la otra opción es usar KPM. Y el costo de la deuda también se puede estimar con KPM, ¿no? Y también se puede estimar con la tasa de interés o los intereses y el monto del préstamo, ¿no? ¿Cómo sería eso? Agarrar los intereses o gastos financieros y dividirlo por el valor de la deuda total, es decir, D, ¿no? En este caso, deuda total sería esto de acá. ¿Ya? Esa es la otra forma de calcular el RD. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula del WACC considerando todo esto? El WACC es un promedio ponderado de este tipo de tasas. ¿Ya? ¿Cuál es el ponderador? El ponderador es los ratios de apalancamiento, deuda y para el equity. ¿Ya? Uno tiene WACC, en este caso sin impuestos, primero. Tiene deuda partido V por el costo de la deuda más equity partido V por el costo del equity. ¿Sí? Siempre, si no se acuerdan, guíense de los subíndices. El costo del equity va asociado al ratio equity V y el costo de la deuda va asociado a la deuda partido V. ¿Sí? Eso es importante que tienen que saber. Ahora, ¿qué pasa cuando hay impuestos en la UAC? Yo les pregunto, ¿dónde debería ir el escudo fiscal? ¿En el costo de la deuda o en el costo del equity? A ver, ¿quién me responde? ¿De la deuda? El de la deuda. ¿Por qué era? Creo que me había respondido esa vez. ¿Por? Si no me equivoco, al final el escudo fiscal funciona sobre la deuda o antes de antes de restarle intereses y todo eso. Entonces, antes de llegar de la utilidad neta, desde donde eso es el patrimonio. Ya, sí, sí, más o menos. La deuda, está bien, la deuda es deducible de impuestos, tal cual tú has dicho. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ayuda a mejorar la base imponible. ¿Sí? Entonces, esta escudo fiscal, ¿qué es esto? 1 menos tax, a veces lo ponen como 1 menos tau, va asociado al costo de la deuda, ¿ya? Y esto lo sumo equity partido V por el costo del equity, ¿ya? Entonces la deuda es deducible de impuestos. Por eso el escudo fiscal siempre va asociado a los ítems de deuda, chicos, ¿ya? Porque ayuda a mejorar los flujos. Porque a mayor tasa de interés, ¿no? Si uno se acuerda, ingresos, costos, EBIT, ahora tiene intereses, el EBT, ahora, impuestos y ganancia neta, net income. Si uno tiene acá ciertas cosas, ya que esta es la suma de X más Y, ¿no? Y uno tiene intereses, no sé, de 50, esto es negativo porque son gastos financieros, el EBT va a reducirse. Si esto, los intereses aumentan, por ejemplo, de menos 50 a 60, el EBT se reduce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el EBT es la suma del EBIT más los intereses. Si esto aumenta, el EBT disminuye. Aumenta de menos 60 a 70, de menos 80 a 90, da lo mismo. La cosa es que si esto disminuye, esto de acá
los impuestos que se calculan en base a esto, por ejemplo, 27% del EBT, ¿no? Va a disminuir, y por tanto yo voy a estar pagando menos impuestos. Por eso se le llama escudo fiscal, porque ayuda a pagar menos impuestos la deuda, o los intereses de la deuda, ¿ya? Esto es en el caso de WAC con impuestos. ¿Qué pasaba cuando ahora nos topábamos con Modigliani Miller 2? Modigliani Miller 2 asume lo siguiente, que el costo de los activos o el retorno de los activos RA, que es la WAC si se dan cuenta, ¿no? Es otro nombre para la WAC, de una empresa apalancada va a ser lo mismo que una empresa desapalancada. Eso es lo que nos dice Modigliani Miller 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si introducimos esta condición acá y despejamos en función de RE? Vamos a tener lo siguiente. En el caso sin impuestos, tax igual a 0, vamos a tener RE igual a RAU, que es el retorno de los activos de una empresa desapalancada, más la estructura capital deuda equity por RAU menos RD, ¿no? Ya habíamos dicho que si yo quiero calcular, imaginemos, yo tengo en un primer plano, ya tengo calculado RA para una empresa apalancada, apalancada. Y me piden RAU. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a usar el RE de la empresa apalancada, el deuda equity de la empresa apalancada y el RD de la empresa apalancada. Y yo voy a despejar, ¿qué cosa? RAU. ¿Ya? Y este va a ser mi retorno de la empresa, puede ser la misma, ojo, o una empresa idéntica, pero desapalancada. Ese va a ser mi retorno de los activos de la empresa desapalancada, o WACC unleveraged. ¿Ya? Eso es como se usa Modigliani Miller. ¿Ya? Estos ítems son de la empresa apalancada y esto de acá es lo que vamos a obtener para la empresa desapalancada. ¿Sí? Josué, una duda sobre eso mismo. Uh -huh. Es que leyendo el resumen decía que para una empresa de apalancada y desapalancada lo que incrementaba era el RE, pero el RA se mantenía constante. Como ahí tú mismo señalaste, RA igual a RAU desapalancado, pero cuando hacemos ejercicios, el que termina cambiando es el RA y no el RE. ¿Por qué pasa eso? Ah, ya, entonces me equivoqué. Entonces No, es el que está también ahí arriba anotado que RA es igual al RA desapalancado. Pero cuando realizamos ejercicios sobre, imagínense que tenemos una empresa similar a esta, pero ¿ya? desapalancada. El que ¿Ya? termina cambiando de valor es el RAU y no el R. Mm, Entonces esa es mi duda, porque al final todos los ejercicios que hemos hecho funcionan de esa manera. Decimos que la empresa es idéntica, pero ujú, desapalancada, y el que termina cambiando es el R, ese es el RA y no el R. ya. Déjame verlo y lo aclaro en el foro, ¿ya? Gracias. Pero a priori tengo que entender que es así. A ver, me debo haber confundido o debes estar interpretando mal. Déjame ver yo y lo aclaro. Ya, ok. Puede Sigamos. ser que esté interpretando mal, lo más seguro eso. No sé. A ver, vamos a ver. Ya. Lo siguiente que quiero ver con ustedes luego de ver esto de Modigliani Miller es. Bueno, esto tiene su versión con impuestos, ¿no? Esto, MM2, es para. Esta fórmula es cuando no hay impuestos y cuando hay impuestos, se le suma este escudo fiscal y por lo mismo que les había dicho, se le suma siempre a la deuda, ¿no? RAU más deuda equity por RAU menos RD por 1 menos tax. Ya, acá, a la deuda, al ítem de deuda.
habíamos visto también, ¿no? Que cómo podemos estimar el RD y el RE por KPM, ¿no? Habíamos dicho que RE, por ejemplo, sería RF más VE por RM menos RF, ¿no? Y que BE, habíamos dicho también que es un sinónimo de beta leverage. Y para el RD teníamos lo siguiente, RF más el beta de la deuda por la prima por riesgo de mercado, ¿no? Todo esto se llamaba prima por riesgo de mercado, recuerden, eso es importante para el día de hoy. Y el beta de los activos, que no está acá, es el beta leverage. ¿Cómo se calculaba el beta de los activos? Bueno, hay una relación que nos dice que el beta de los activos es el promedio ponderado de los betas, deuda más el promedio ponderado del beta del equity, ¿no? ¿Qué es esto? Y al beta de los activos se le conoce, como bien dije, como el beta en leverage. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si queremos encontrar una relación así como Modigliani y Miller, pero para betas? ¿No? Hay una relación clara. ¿Ya? ¿Cuál es esta? Es que beta equity es igual a beta unleverage más deuda equity por beta leverage menos beta deuda. Si te das cuenta, o si se dan cuenta, esta fórmula de acá última que acabo de escribir se parece mucho a Modigliani y Miller, ¿no? Acá usábamos tasas y acá vamos a usar betas, ¿ya? Es muy parecido. Ahora, si lo que hacemos es que queremos apalancar o desapalancar betas, hay otra fórmula que deben saberla y esto es muy importante que la recuerden para sus respectivos controles, ¿ya? ¿Cómo se apalanca o desapalanca beta? Hay una fórmula que coordina todos estos betas y es esta, miren. Beta leverage, que ya vimos que era igual al beta equity, es igual al beta leverage, que ya sabemos que es el beta de los activos, ¿no? Más deuda equity por beta leverage por el escudo fiscal, ¿ya? Esto es importantísimo que sepan, ¿ya? Esta es la fórmula de apalancamiento o desapalancamiento de betas, ¿sí? Por ejemplo, cuando a ustedes en un ejercicio les den la estructura de capital de una empresa, o perdón, el beta and leverage de una empresa desapalancada, y les dicen cuánto sería el beta leverage, y les dicen esta empresa desapalancada es idéntica, ustedes lo que van a hacer es agarrar el beta and leverage de la empresa idéntica o comparable y apalancarlo con la estructura de capital que tenemos de la empresa apalancada, en este caso beta L. ¿Ya? Eso es cómo se procede siempre. O la otra opción es agarrar, por ejemplo, uno tiene activos, deuda y equity, imaginando que uno no tiene activos, solo tiene equity, ¿ya? Y uno pasa a la misma empresa, una empresa X, pasa a tener, ahora sí, deuda, no sé, deuda mayor a cero y equity también, y les preguntan cuánto sería acá el beta leverage. Pero ustedes no conocen el beta leverage actual, ustedes conocen el beta leverage antiguo, acá, antiguo, ¿ya? Acá me confundí, era, no sé, un D prima, que no sea mayor a cero, o sea, que sea mayor a cero, perdón, ¿ya? ¿Cómo se procede acá? Acá el D va a cambiar, ¿sí? Va a ser un D prima y acá un D asterisco, o el equity también puede cambiar, ¿ya? A nosotros nos van a dar, por ejemplo, el beta leverage para esta estructura antigua de capital. Ya, y nos van a pedir cuánto vale el beta leverage para la nueva estructura de capital. ¿Cómo se procede? Se va a proceder de la siguiente manera. Agarran el beta leverage y lo van a desapalancar, ¿ya? Con la estructura de capital actual, o antigua, perdón, ¿ya?
Es decir, van a ser beta leverage igual a beta leverage más deuda asterisco, equity, podría ser también asterisco y acá E', si es que cambian también, ¿sí? Por beta unleveraged por la tasa impositiva. ¿Ya? A eso yo me refiero con desapalancar, a obtener esto, beta unleveraged. Y luego de obtener el beta unleveraged, lo que van a hacer es apalancarlo con la nueva estructura de capital. Es decir, agarrar el beta unleveraged que acaban de calcular acá y apalancarlo con esta nueva estructura de capital. Si se dan cuenta, esto de acá no es lo mismo que acá, porque acá estoy apalancando con la nueva estructura de capital. ¿Ya? Beta U por 1 menos tax. ¿Ya? Siempre se van a proceder así. Si hay cambios en la estructura de capital, por ejemplo, un deuda asterisco y un equity asterisco, y ahora es un D' y un E', ambos mayores a 0, acá también mayores a 0 y mayores a 0, van a primero desapalancar este beta leverage, es decir, obtener el beta leverage, y apalancar este beta leverage con la nueva estructura de capital, para obtener el nuevo beta leverage, que es lo que les están pidiendo acá. ¿Ya? Así se Entonces, procede. Sí. con esa misma ecuación, y bueno, sumando a la que está arriba de B, primero que nada, ¿qué pasa si resulta que en nuestro problema no hay impuesto o no hay tasa positiva? ¿Tenemos que Eh, suponer que ese T vale cero o que nunca va a pasar eso? sí, que el TAC vale 0. Y lo otro, haciendo igualdad de ecuaciones, como B tiene una ecuación y BL tiene otra ecuación, puedo decir que beta D es beta BU menos por T, haciendo igualdad de ecuaciones. Podría llegar a eso, sí. Sí, también. Es Lo mismo decir, vas a obtener con el beta, con la WAC de betas, así es que sí, sí podrías. Ya. Entonces, vamos a pasar ahora finalmente a la parte del resumen, a eh, lo que es capital budgeting o presupuesto de capital, ¿ya? Déjenme mover esto. Uy. Pin, 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 pin. Ahí sí. Ya. Habíamos visto que en los auxiliares respectivos que tuvimos, que el BAN de un proyecto se calculaba como menos I0 más la suma de los flujos de caja futuros descontados, ¿no? De igual 1 hasta N, o hasta T grande, no sé, da lo mismo. Si nos dan tasas spot, para cada periodo usen las tasas spot, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si no nos dan tasas spot, hay que calcular la tasa del proyecto, ¿no? O la tasa de descuento del proyecto. Esta tasa de proyecto se puede estimar con KPM, ¿ya? ¿Cómo? Usando la tasa libre de riesgo y el beta del proyecto. Y la prima por riesgo de mercado. Pero ¿qué pasaba? Que a veces no tenemos proyectos comparables y solo tenemos el costo del equity o el WACC. Entonces yo les pregunto, si asumimos, ojo que les voy a responder, ojo que les voy a preguntar, si asumimos que los proyectos se financian con deuda y equity y tienen un riesgo similar, ¿qué tasa voy a usar en vez de R proyecto acá? ¿El WACC o la tasa del equity? Aquí, para un proyecto. el WAC, El WACC, ¿cierto? A verlo el chat. El WACC.
Exacto, ¿por qué? Porque el WACC considera todas estas dos fuentes de financiamiento, ¿ya? Pero ¿qué pasaría? Y ojo que les voy a preguntar, ¿qué pasaría si les piden valorizar un proyecto y les dicen que solo tienen equity o solo va a estar financiado con equity el proyecto? La tasa que mejor representa esta tasa de descuento o la mejor que pueden usar es la tasa del equity o la tasa del proyecto asociada a un beta de proyecto que si la pueden la calculan. Pero para proyectos que tengan un riesgo distinto para cada uno, no sé, un proyecto A y un proyecto B, es mejor usar la tasa del equity, ¿ya? Para proyectos que tengan distinto tipo de, que no sean similares, ¿no? Y acá había hecho una notita, por ejemplo. WACC es mejor si un proyecto tiene un perfil de riesgo y financiamiento similar al negocio considerado el proyecto. Es decir, financiamiento que venga de deuda y equity. Si el proyecto tiene un perfil de riesgo significativamente diferente, se utiliza principalmente capital. O utiliza principalmente capital, como dice acá, es mejor usar KPM, es decir, usar esta fórmula de aquí, del RE, ¿no? Ya habíamos visto que el RE se puede estimar como RF más beta E, que ya les dije que es igual a beta leverage, por RM menos RF, ¿no? Entonces, grábense esto, WACC es mejor usar si un proyecto tiene un perfil de riesgo similar o es financiado con deuda y equity. Y si el proyecto está financiado solo con capital o patrimonio también llamado, o tiene un perfil de riesgo significativamente diferente a los anteriores, usen mejor la tasa RE. ¿Ya? Importante. Finalmente, para terminar este resumen, quiero mencionarles cómo se calcula el valor de una firma o valor del equity. ¿Ya? El valor de la firma se va a calcular como un BAN también, ¿ya? Pero en este caso van a ser distintos. ¿Por qué? Porque acá los flujos que vamos a usar para calcular el valor de una firma, que es lo mismo decir el valor de mercado de los activos, ¿sí? El valor de mercado de los activos, van a tener que usar los flujos de cajas de la firma, acá arriba, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con flujos de cajas de la firma? A estos flujos que son antes de intereses, pero después de impuestos, ¿sí? Y considerando el CAPEX. No es lo mismo decir net income que decir flujo de caja, son dos cosas distintas, ¿ya? El flujo de caja de la firma considera tanto inversionistas como acreedores. ¿Qué son acreedores? A los que les debemos el préstamo, ¿ya? Acá, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice Earning Before Interest and Taxes. ¿Qué es esto? El EBIT, ¿sí? ¿Qué es 1 menos tax rate? Es la 1 menos la tasa de impuestos. ¿Qué es todo esto? El escudo fiscal, ¿cierto? Esto, el escudo fiscal. Esto es la depreciación, ya en positivo se le suma. A veces en las fórmulas sale como depreciación y amortización, es lo mismo. A veces hay depreciación solo, a veces hay ambos. Net Working Capital. El capital de trabajo, sí, Working Capital, es aquel ítem que se usa para hacer funcionamiento en operaciones de la empresa, para que continúe operando la empresa. Es el desembolso necesario para que continúe operando la empresa. Y el Gross Capital Expenditures a veces es conocido como CAPEX o Capital Expenditures. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es la inversión que se hace cada año para hacer crecer la firma, para mejoras operativas, etc. ¿Ya? Entonces, cuando queremos calcular el firm value hoy, vamos a necesitar los flujos de caja de la firma. Free Cash Flow of Firm. Por eso las siglas. ¿Ya? Y abajo vamos a necesitar la tasa WACC. ¿Ya? Esto es para valorizar una firma. Ojo. Cuando queremos valorizar el equity, también llamado market value del equity, vamos a necesitar el free cash flow of equity. Es decir, arriba ya no va a estar el free cash flow of firm, porque eso es para el valor de la firma, es decir, valor de mercado de los activos,
sino va a estar el free cash flow of equity. ¿Ya? ¿Y qué es el free cash flow equity? Es el net income, y el net income sí es lo que sale al final de los estados de resultados, se le suma la depreciación y amortización si es que hubiera, ¿no? Acá, se le resta el net working capital, que es el capital de trabajo, y que ya les dije que es, esto en positivo, ¿no? Menos el positivo del net working capital, y se le resta también el CAPEX, que ya dije también que es la inversión, ¿no? La inversión que se hace cada año. Y acá, esto lo puso el profesor Llanos, pero estos son ajustes que se le hacen a esta fórmula. Acá lo ajustamos la fórmula con dividendos preferentes, deuda que tengamos que pagar, y ciertos ajustes que en general se asumen como cero o les tienen que dar como dato, tal cual. ¿Ya? No se complique. Entonces, lo importante aquí, chicos, es que cuando quieren calcular el enterprise value o el valor de mercado del el equity, van a tener que usar el free cash flow of equity, y abajo, ¿qué tasa creen que van a usar? A ver, yo les pregunto. El RE, ajá, muy bien, León. El RE. ¿Por qué? Porque estoy valorizando el equity. ¿Ya? Entonces, imaginemos que ustedes quieren calcular el A y ustedes tienen una fórmula o ya tienen valorizado la deuda. ¿Cómo valorizarían el firm value acá? Uno es valorizarlo directamente con esto, y otro es, dado que yo tengo la deuda, valorizar el equity, es decir, calcular E, ¿no? A partir de esta fórmula de acá, de los free cash flow of earnings, ¿no? Y descontándolo obviamente a la tasa del equity, al costo del equity. Ya, esa es una fórmula, o una forma. Y la otra, como bien les decía, es usar, para valorizar el A, calcular el firm value directamente, ¿no? ¿Esto por qué se puede hacer? Porque obviamente existe el balance general, activos es igual a deuda más equity. Es decir, si ustedes ya tienen la deuda, el valor de mercado de la deuda, ustedes pueden calcular el valor de mercado del equity, que es el enterprise value, ¿no? Para calcular el firm value, o el valor de los activos, ¿no? Es lo mismo por balance general, ¿ya? Eso es importante, que quiero que se queden con el resumen, ¿ya? Para valorizar una firma, firm value, ustedes usan el WACC, y si le piden el enterprise value, usan el RE, ¿ya? Los modelos de crecimiento de M&A, entra. Sí, lo vamos a ver ahora. Los modelos de crecimiento, hay modelo de crecimiento a perpetuidad. Es que, la verdad, chicos, cuando les piden modelo, les dice modelo de crecimiento, no es distinto a lo que hemos visto al inicio de las clases de los auxiliares. Cuando veíamos perpetuidad con crecimiento, se aplica lo mismo, pero para los flujos de caja. Ambos, a veces teníamos esto para las acciones o dividendos, si se dan cuenta, o si se acuerdan, ¿no? Pero ahora lo vamos a tener para flujos de caja, ¿no? Eso es como lo distinto, pero los modelos de crecimiento son los mismos, ¿sí? Perpetuidad con crecimiento, anualidad con crecimiento. Ya es lo mismo, pero distintos ítems, uno usan flujos, otro dividendo. Es simple valorización, la teoría de valorización es la misma. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna duda respecto a este resumen. ¿Sí o no? A ver, ¿qué significa la sigla FCFF? Free Cash Flow of Firm. Free Cash Flow of Firm, que en español es flujo de caja de la firma. Y acá FCF es Free Cash Flow of Equity. ¿Ya? Algo importante que se me está pasando es, había leído
por ahí que el valor de la firma era EBIT partido WACC. Asumo que está malo. Es que EBIT partido WACC. Sí, yo también lo he visto. Es que algunos... Mira, estas no son, Fernando. Creo que ya hemos hablado un poco respecto a esto, pero estos son modelos, ya son teorías. Algunos le hacen ciertos ajustes. Un ajuste al modelo de firm value es hacer lo que tú estás haciendo. En vez de free cash flow, tomar el EBIT. Es decir, solo quedarse con esto, el EBIT de acá. Yo no digo que está mal, pero se sale de la teoría. Son simples ajustes que algunos creen convenientes. No es que esté mal. Pero obviamente por currícula yo les tengo que enseñar esta forma de calcular el valor de la firma. Ya si en el futuro, en su trabajo, les piden usar el EBIT acá arriba, úsenlo, no. Son ajustes que se hacen, son válidos todos, son modelos. Estos modelos no están escritos en piedra, chicos. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se queden. Ya. Algo que se me estaba yendo es cuando uno calcula un proyecto, cuando decimos que podemos invertir en el proyecto, ¿qué condición tiene que tener el banco? A ver, ¿quién me dice? Tiene que ser positivo. El BAN tiene que ser positivo, ¿cierto? Cuando es igual a 0, yo soy indiferente. ¿Sí? Si hay una alternativa mejor, yo me voy a esa alternativa. No sé, invertir en bonos, acciones, ETF, lo que sea. Pero si el BAN es negativo, obviamente no acepto el proyecto. Yo no voy a invertir en un proyecto que me va a hacer perder plata. ¿Ya? Eso es lo último que quiero conversar con ustedes. Entonces vamos a seguir ahora para la parte de los problemas. ¿Ya? Estos problemas están pensados en lo que les podría entrar en el control 2 para ambas acciones. Cambios en estructura de capital igual, que esto sí les puede entrar a ambos. Valorización de empresas yo creo que les va a entrar más a la sección 1. Y recompra de acciones es un ítem importante que está en la guía de estructura de capital que la quiero repasar con ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con la pregunta 1. Una empresa en la actualidad presenta una razón leverage de 2/3. Es decir, tiene deuda equity igual 2/3. ¿Sí? Hoy, en la actualidad. Y el total de sus activos asciende a 500. Es decir, la deuda es 200 millones hoy y el equity es 300 millones. Como información adicional, se sabe que la empresa llegó a este nivel de deuda mediante una emisión de bonos por el valor de 100 millones y que su antiguo beta, es decir, el beta leverage, antes de la emisión de bonos era de 0,3. Entonces yo le pregunto, si llegó a este nivel de deuda mediante emisión de bonos por el valor de 100, ¿cuánto era la estructura antigua? ¿Cuánto valía la deuda antigua? ¿Era? ¿Cuánto? Chat. 100. Exacto, 100 millones. ¿Por qué? Porque luego de que emitió deuda, aumentó el valor de deuda, ¿cierto? Teniendo ahora 200 millones en deuda y equity 300. ¿Hubo algún cambio en el equity? No. Entonces el equity se mantuvo. ¿Ya? Sigue siendo 300 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que antes el valor de los activos era 400 y ahora es 500, ¿no? Como dice el enunciado. ¿Cómo hemos deducido que ahora es 400? Porque la deuda disminuyó y el equity se mantuvo. Acá no nos dice que hubo una recompra de acciones, hubo un cambio en el patrimonio, emisión de acciones, nada, para que se mueva el equity. El equity se mantiene tal cual. ¿Ya? ¿Y qué más nos dicen? Nos dicen que para la estructura antigua, su antiguo beta era 0,3 para la estructura antigua. ¿Ya?
Ahora, a nosotros nos piden calcular el WACC hoy, acá, para esta estructura de acá. Si usted sabe además que el IGPA del periodo asciende a 15%. ¿Qué es el IGPA? Es la rentabilidad o el índice de portafolio de mercado para Chile, ya el IGPA. Entonces, el retorno de mercado es 15% hoy. ¿Qué más nos dicen? Que la tasa libre de riesgo es 6%, ¿no? A ver, yo le voy a hacer una pregunta que me entró en la curiosidad, a ver si entienden el tema de la tasa libre de riesgo. Estamos hablando de Chile, ¿ya? Habíamos visto para bonos estadounidenses que la tasa libre de riesgo estaba en torno a 3 siempre en los problemas, si se acuerdan. ¿Por qué? Tiene una mayor yield la tasa para Chile. Primero, ¿qué tipo de bonos está usando? ¿Bonos de Estados Unidos? ¿Mm? ¿Estamos usando qué tipo de bonos? ¿En qué moneda? A ver, chat. Bonos chilenos, exacto, bonos en pesos. Por eso la yield aumenta. ¿Por qué? Porque no estamos... ¿Quién tiene más riesgo? ¿El gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Chile? O el gobierno de Chile. En verdad, todos los países emergentes, Perú, Argentina, todos. No. Bueno, más Argentina, que su riesgo y su default es alto. Pero a lo que quiero llegar es que como Chile tiene un mayor riesgo, obviamente va a ofrecer una mayor yield, una mayor tasa de interés. Y por tanto su RF va a ser mayor. Porque el RF, ¿en qué está medido? Como la yield de los bonos. ¿Ya? Entonces tiene sentido que sea 6% comparado a lo visto para bonos estadounidenses que siempre veíamos en los ejercicios 3, 2, algo, ¿no? Tiene sentido. ¿Ya? Eso es lo que como quería acotar. Ya, la tasa de impuestos corporativos es de un 30%. ¿Qué quiere decir? Que tax es 30%, o TAU, ¿no? Y el costo de la deuda, RD, es 10%. Ya con esto ya podemos empezar a hacer el problema. Entonces, ¿cuál es el primer paso que se les ocurre para resolver este problema? ¿Cómo podemos calcular la WACC? Primero, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tenemos el RD actual. ¿Qué nos falta? El RE, ¿cierto? ¿Cómo podríamos obtener el RE si para obtener el RE necesitamos el beta equity actual? Porque esto que nos están dando es para antes, ¿no? ¿Cómo podríamos obtener el RE a partir del beta equity actual? Es apalancar y apalancar, exactamente, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que nos está diciendo su compañero, ¿ya? Primero, vamos a desapalancar el beta antiguo, ¿sí? El beta antiguo era 0,3, ¿no? 0,3 es igual a beta leverage, ¿no? Esta es la fórmula de apalancamiento, desapalancamiento. ¿Y qué estructura de capital tengo que usar? Tengo que usar la estructura de capital antigua, es decir, 100 partido 3, 300, ¿no? 100 partido 300. Y esto por beta unleveraged, que es el beta ya desapalancado, por la tasa impositiva, 1 menos la tasa impositiva, también llamado escudo fiscal, ¿no? Esto, escudo fiscal. Por tanto, el beta unleveraged será 0,243. Esto para lo antiguo. Ahora tengo que volver a apalancarlo, pero con esta estructura nueva, ¿no? Entonces voy a decir, beta leverage es igual a 0,243 más 200 partido 300 por 0,243 por 1 menos 30%, que es la tasa impositiva, ¿no? Entonces, vamos a obtener que beta leverage, también llamado beta equity, como bien les había dicho, era o es actualmente 0,356. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos obtener
el RE actual, que es lo que necesitamos para obtener el WACC actual. Nosotros ya tenemos como dato RD, pero nos falta RE actual. ¿Ya? Entonces vamos a usar KPM. KPM. RE va a ser igual a la tasa libre de riesgo, que en este caso es 6%, más el beta leverage o beta equity, ¿no? Que es 0,356. ¿Esto cómo lo obtuvimos? Con apalancamiento, desapalancamiento, ¿no? Desapalancar el beta antiguo y apalancarlo con la nueva estructura de capital. Y esto de acá sería la prima por riesgo de mercado. 15%, que es el retorno de mercado, menos 6%, que es la tasa libre de riesgo. Y por tanto, el costo del equity será 9,21%. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Está claro cómo hemos llegado a la tasa del equity? ¿Al costo del equity? Dígame, porfa. Es importante que sepan esto. Si se perdieron, dígamelo. ¿Sí? José, Sí, dígame. ¿por qué el beta leverage era beta equity? ¿Por qué la teoría detrás de eso? Ya me complica. No me la sé exactamente, solo sé que es otro nombre para el beta leverage. Pero comúnmente lo que sí sé es que cuando se refieren a beta de una empresa, quieren medir la sensibilidad de las acciones o el patrimonio cuando hay apalancamiento. ¿Y qué tipo de beta nos refleja eso? Es el beta equity, porque el beta equity mide la sensibilidad. Entonces, es otro nombre, pero hay un trasfondo detrás que es lo que te acabo de comentar. Exactamente, en términos muy técnicos, no me lo sé, pero yo sé que es más o menos por eso, Fernando. ¿Por qué era la igualdad beta leverage y beta equity? Ah, ya, por lo Quería mismo. preguntar algo. Para efectos del control, entonces podemos asumir que beta L es siempre igual a beta E. Es que no tienen por qué asumirlo, son lo mismo. Ah, ya, perfecto. Sí, no se compliquen. Beta L igual a beta E y beta A igual a beta U. ¿Sí? De beta unleveraged. Ya. Ok. Entonces, ahora que tenemos el RE, y dado que no hay más dudas respecto a esto, vamos a obtener el WACC. ¿Ya? El WACC con la estructura de capital actual. ¿Cuánto yo tengo de deuda? Actualmente tengo 200, ¿cierto? ¿Y cuánto sería el valor de mis activos? 200 más 300, 500. Y esto por el coste de deuda, que es 10%, por 1 menos 30%, y acá el equity sería 300, ¿no? Que es la estructura de capital actual, y el valor de mis activos, o también llamado V, es 500, ¿no? Y esto lo multiplico por el RE actual, que es 9,21, lo que acabamos de calcular a partir o gracias a esta forma de calcular el beta E apalancando, desapalancando, ¿no? Por tanto, ¿cuánto sería la WACC con impuestos? Sería 8,32%. Eso sería la P1, ¿ya? Acá no hemos hecho más de este paso a este paso de acá, del RE, de acá. A este paso de acá no hemos hecho más que usar la fórmula de la WACC. Tenemos acá el costo de la deuda, escudo fiscal, ¿no? Escudo fiscal. Y acá las estructuras deuda V y acá equity V, ¿no? Y acá obviamente la tasa del equity. Ya, acá vamos a usar la fórmula de la WACC. ¿Se podría hacer con KPM con el beta A? Sí, sí, exactamente. Sí, León, tal cual. Sí se puede usar el beta A. Obviamente necesitarías calcular el beta A. ¿Y cómo calculamos el beta A? Con el término de, habíamos dicho que era beta
igual a beta deuda partido V más beta equity por equity partido V. Pero en este caso, como hay impuestos, yo creo que ahí sí deberíamos añadir el escudo fiscal acá, 1 menos 30%. A ver, inténtalo a ver si te sale lo mismo. Pero yo creo que sí debería salir lo mismo. ¿Ya? Ya. Pregunta 2. Esta pregunta, y puedo decir BA igual a BU. Sí, pues. Sí, sí, lo que acabamos de decir es otro sinónimo para el beta and leverage. Tal cual. Inténtalo a ver y me comentas a ver si te sale uno. ¿Ya? La pregunta 2, chiquillos, ya para pasar a esta pregunta, sería una pregunta acerca de cómo valorizamos una empresa. ¿Ya? A nosotros nos están pidiendo en esta pregunta, nos van a pedir el valor de la firma. Es decir, el firm value, ¿no? Y entonces, ya como spoiler, vamos a tener que usar, ¿qué cosa? El free cash flow of firm. ¿Sí? Para eso les traje un problema que yo hice en la práctica. Obviamente hay datos cambiados. La práctica ya hace un año. Datos cambiados para valorizar Carosi. Ya Carosi es una empresa multinacional de alimentos, ¿no? Vende fideos. En Perú, por ejemplo, vende panes de Pascua, también fideos, arroz creo también. En Argentina creo que también venden cosas similares. ¿Ya? La cosa es que es una multinacional. ¿Ya? Y a mí me pidieron en ese entonces, allá por febrero, por ahí, o enero del año pasado, ¿no? Que valorice Carosi, ¿ya? Entonces, a mí me daban estos datos que son muy parecidos a los datos reales que me dieron. Entonces, vamos a calcular con ustedes el valor de la firma de Carosi, el valor de mercado de Carosi, es decir, el valor de los activos, ¿ya? Para ello, nos dan los siguientes datos. Pregunta 1. Nos piden valorizar la firma de mercado. Ya, para eso nos dan que el beta unleveraged actual de empresas comparables es 0,85. Beta unleveraged de empresas comparables, 0,85. La estructura capital actual para Carosi es 3,5. Es decir, si la deuda es como 3K, el equity será como 5K y por tanto los activos o el V será como 8K, ¿no? Eso nos está diciendo, aún no nos dan el valor de los activos o de la deuda del equity, así es que eso es en términos de proporciones. Ya. ¿Qué sigue? La tasa impositiva es 27%, es decir, tax 27%. Y además, el costo de deuda histórico pre-tax ha sido 7,52. Cuando les dicen costo de deuda histórico pre-tax, esto es un término muy usado en las consultoras, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, en este caso 7,52, a veces hay costo de deuda post-tax. ¿Qué quiere decir post-tax? Que esto se le aplica el escudo fiscal. Y este es como el costo de deuda post-tax. A este se le llama costo de deuda post-tax y esto es pre-tax porque aún no ha sido afectado por el escudo fiscal. ¿Ya? A nosotros nos dan el pre-tax, que es este, el normal, el que siempre estamos usando. También nos dan la prima por riesgo de mercado, que es 5,2. La prima por riesgo de mercado, si recuerdan, es RM menos RF. ¿No? Todo esto es 5,2%. ¿Ya? No se confundan con retorno a mercado, ¿ya? No es que el retorno a mercado valga 5,2%, sino que la prima por riesgo de mercado, todo esto vale 5,2%. Prima o premio por riesgo de mercado también llamado. ¿Qué más nos dicen? La tasa libre de riesgo, medida como el rendimiento de bonos BCP, ¿no? Del Banco Central de Pesos, es en pesos, a una madurez de 5 años, la yield es 6,05. Entonces la tasa libre de riesgo será justamente
6,05%. La prima por riesgo de mercado es de 5,2. Bueno, esto ya lo sabemos. El riesgo país para Chile es de 145 puntos base. Cuando yo me refiero a riesgo país, me estoy refiriendo al Country Risk Premium. ¿Ya? Y el Country Risk Premium nos está diciendo que es 145 puntos base. Como es 145 puntos base, son 1,45%. ¿Ya? Ahora, ustedes se preguntarán, apareció un nuevo término, este término no lo hemos visto tanto. Y sí, no lo hemos visto tanto, pero es simplemente un spread que se le añade a la tasa calculada por KPM. Antes, por ejemplo, si recuerdan, teníamos RE es igual a RF más beta E por la prima por riesgo de mercado, ¿no? Esta es la fórmula que siempre hemos visto, pero ahora se le va a añadir este Country Risk Premium, que es un spread, es un delta, es un extra por justamente estar valorizando una empresa o los activos de una empresa que está en un país que no es desarrollado como Chile. ¿Qué pasa? Que en general cuando estamos calculando el valor de una empresa gringa, el valor de una empresa, no sé, en países muy, muy desarrollados, esto es muy cercano a cero o incluso cero. ¿Sí? Y tiene sentido porque no hay tanto riesgo de país. Entonces, ya, esto es un spread. Eso es lo que quiero que se quede. Y este spread es medido de dos formas. En este caso, está medido como el ENVI, pero la otra forma de medir el Country Risk Premium, este spread, este es 1,45%, es usar el CDS. El CDS es el Credit Default Swap. ¿Ya? Esto lo vamos, o lo van a ver ustedes en Finanza 2 si quieren tomar Finanza 2, pero básicamente es un spread que se le da a un crédito por si este cae en riesgo de impago, es decir, que no te paguen la deuda. Este es un spread que se le asigna a la yield. Y este ENVI viene de Emerging Markets Bond Index. ¿Ya? Que es básicamente lo mismo, es un spread, pero centrado en mercados emergentes o mercados en vía de desarrollo. ¿Ya? Y esto está asociado a bonos, esto está asociado a swaps, que es un tipo de derivado financiero que lo vamos a ver o tocar un poco en el capítulo de derivados en los siguientes auxiliares. Ya. Entonces, dicho esto, ya tenemos todos estos datos necesarios. Ahora necesitamos ver cómo calcular los flujos. Ya tenemos cómo calcular una tasa, pero necesitamos los flujos. Entonces, nosotros aquí nos dan datos para calcular el flujo de caja de la firma para 2024, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque nos dan el EBIT, nos dan la depreciación y amortización, nos dan el CAPEX, que va a ser igual a la depreciación y amortización, y nos dan también el cambio en el Net Working Capital. Es decir, ¿cuánto capital extra se va a necesitar? En capital de trabajo, no, 70 millones. Entonces, todo eso lo vamos a meter a la fórmula del flujo de caja de la firma, ¿no? ¿Qué nos decía esta fórmula? Que el EBIT por 1 menos tax más depreciación, ¿no? A veces salía como depreciación, en este caso tenemos ambos, depreciación y amortización, menos el cambio en el Net Working Capital, así también lo ponen como siglas, Net Working Capital, y el CAPEX. Entonces, a nosotros nos dan todos estos datos para 2024. Nos dicen que el EBIT para 2024 proyectado por el directorio es 720 millones. ¿Ya? También nos dan la tasa, que es 27%, y nos dan la depreciación y amortización, que es 250.
¿Ya? En este caso, también tenemos que el CAPEX aquí es 250. ¿Por qué? Porque en los datos del problema nos están diciendo CAPEX igual a depreciación. ¿Ya? Ahora, el net working capital o el capital de trabajo neto también no nos dan. Nos dicen que es 70. Entonces sería menos 70 millones. Por tanto, el flujo de caja de la firma para 2024 será 456, o 55,6 millones. ¿Sí? 455,6 millones. Ese es el flujo de caja de la firma. Entonces, estamos nosotros en la 1. Ese es el primer paso para calcular la 1. ¿Qué nos piden ahora? Nos dicen calcular la firma asumiendo que este flujo de caja de 2024 va a crecer a un 5% anual desde 2025, es decir, desde el otro año hasta 2028. ¿Ya? Entonces, va a crecer durante 4 años, ¿no? Va a crecer. Vamos a tener 455,6 millones, que es el flujo de caja de la firma para 2024, y el flujo de caja de la firma para 2025 va a ser 455,6 por 1,5%, porque va a empezar a crecer a partir de 2025. Eso nos están diciendo. Y esto va a seguir también para 2026, 2027 y 2028, ¿no? Entonces vamos a tener 455,6 por 1 más 5% al cuadrado, 455,6 por 1 más 5% al cubo, y para 2028 455,6 por 1 más 5% a la 4. Eso van a ser los flujos de caja, ¿no? Yo les decía siempre, hagan su línea de tiempo, ¿no? 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028. ¿Ya? Eso es lo que van a recibir en flujos futuros, flujos de caja futuros. Pero aparte, les están diciendo algo muy importante. Les están diciendo que el terminal value, el valor terminal, se estimará mediante una perpetuidad con tasa G igual a 3%. ¿Qué es el terminal value? Ustedes se preguntarán. El terminal value es la perpetuidad, ya la perpetuidad valorizada. En este caso, nos están diciendo que este terminal value se va a estimar mediante una perpetuidad con tasa G igual a 3%. ¿Qué quiere decir? ¿Desde cuándo se va a empezar a experimentar la perpetuidad? Desde 2029. ¿Cierto? Entonces, este flujo de acá, 455,6 por 1 más 5% a la 4, va a crecer 3%, ¿no? Que es el crecimiento a perpetuidad. Ese es el primer flujo que experimenta perpetuidad. ¿Cómo calculábamos una perpetuidad? Si se acuerdan, siempre les decía, valoricen al año inmediatamente anterior. Y ese va a ser el valor de la perpetuidad. En este caso, la perpetuidad será igual a 455,6 por 1 más 5% a la 4 por 1 más 3%, ¿no? Y todo eso, si lo valorizo a perpetuidad, va a ser simplemente la WACC menos la tasa de crecimiento a largo plazo. Si se dan cuenta, esta es la fórmula de perpetuidad, ¿no? Este es el primer flujo que experimenta perpetuidad y este es el término que lo trae a perpetuidad, ¿no? Y esta perpetuidad está valorizada acá inmediatamente al 2028. Perdón, acá. 2028. Esta va a ser el terminal value, ¿no? Terminal value 2028. A eso nos referimos con terminal value, al valor terminal, al valor de la perpetuidad calculada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo valorizaríamos esta firma? ¿No? Habíamos visto que la fórmula de valorización de la firma sería lo siguiente. Sería agarrar el primer flujo, descontarlo con la WACC, ¿no? Porque estamos calculando el fair value,
Y lo mismo, 455,6 por 1 más 5%, 1 más la WACC al cuadrado y así, ¿no? Hasta llegar al flujo de caja del año 5, que es 455,6 por 1 más 5% a la 4, y eso descontarlo con la WACC a la 5, y el valor de la perpetuidad, que es todo esto, 455,6 por 1 más 5% a la 4 por 1 más 3% partido WACC menos 3%, esa es la perpetuidad. Esa perpetuidad, recuerden que estaba valorizada al año inmediatamente anterior al que se experimenta perpetuidad, en este caso 2028, ¿cierto? Está valorizado la perpetuidad de ese año. Como queremos el fair value al año 0, debemos descontar este flujo que está en el año 5, 5 años. Entonces es 1 partido 1 más WACC a la 5. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que calcular la WACC. Eso es lo único que nos falta. ¿Ya? Para calcular la WACC, vamos a necesitar el retorno al equity y el retorno de la deuda. A nosotros ya nos dan el retorno de la deuda, que es 7,52%. ¿Ya? Y el retorno del equity hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula el retorno del equity? Se calcula de la siguiente forma, usando KPM, ¿cierto? Tenemos la tasa libre riesgo, que es 6,05%, más el beta leverage o el beta equity, ¿no? Por la prima por riesgo de mercado, que ya habíamos dicho que es RM menos RF, que todo esto es 5,2%, más el country risk premium, que en este caso es 1,45% o 145 puntos base. ¿Ya? Ahora, hay un problema porque no tenemos beta leverage. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcularlo en función del apalancamiento y desapalancamiento. A nosotros nos dan en el enunciado el beta equity, el beta leverage, pero de empresas comparables. Entonces podemos usar ese beta leverage y apalancarlo con nuestra estructura de capital, ¿no? Entonces vamos a tener que beta leverage será beta leverage de empresas comparables, ¿no? 0,85 más nuestra estructura de capital, que es deuda 3, equity 5, ¿no? Por el beta leverage de las empresas comparables, 0,85, por 1 menos 27%, que es la tasa impositiva. Entonces el beta leverage será 1,22. Y por tanto, si reemplazamos esto acá, vamos a obtener que el retorno del equity es 13,86. Ahora, ya tenemos el retorno del equity, que es esto, y el retorno de la deuda, ¿no? Falta calcular la WACC, que es lo que nos faltaría para valorizar esta empresa. Recuerden que estamos acá, queremos calcular esto de acá. Solo nos falta la WACC, ¿no? Entonces vamos a usar la fórmula de la WACC, ya que tenemos el retorno al equity y el retorno a la deuda. ¿Cómo sería esto? Sería WACC igual a la deuda era 3, si se dan cuenta, y el equity era 5, ¿no? Entonces, si la deuda era 3, la deuda más equity, ¿cuánto será? ¿O en qué proporción será? Como 8, ¿cierto? Por lo mismo que les había dicho, 3K más 5K, 8K, que es el valor de los activos, ¿no? Y esto por el retorno de la deuda, que es 7,52, por 1 menos 27%, más el valor del equity es 5 y el valor de los activos es como 8, ¿no? Entonces será esto multiplicado por 13,86%. ¿Ya? Entonces la WACC será 10,72%. Reemplazando este WACC que hemos calculado
en la fórmula de acá del firm value, vamos a obtener que el firm value para la empresa va a ser 6.297,22 millones de pesos, ¿no? 6.297,22 millones de pesos. ¿Cómo hemos obtenido esto? Reemplazando este WACC de acá en la fórmula de los flujos, aquí. ¿Ya? Eso es lo que nos estaban pidiendo en la pregunta 1. Para la pregunta 2, nos están pidiendo cuánto valdría la deuda y el patrimonio. Nosotros sabemos que la deuda y el equity están en una relación de 3 a 5, ¿cierto? Y por tanto los activos eran como 8K, ¿no? Porque la deuda era 3K y el equity era 5K. Dado que los activos son como 8K, pero ya hemos calculado el valor de mercado de los activos, podemos igualarlo simplemente. 6.297,22 igual a 8K, y por tanto K sería 787,15. Por tanto, el valor de la deuda, que es 3K, sería 2.361,46 millones de pesos, ¿no? Y el equity sería, que es 5K, sería 3.935,76 millones de pesos. Si se dan cuenta, hemos usado acá balance general, dado que deuda más equity es igual a A, ¿no? Y el A es el valor de mercado de la empresa, que es el valor de mercado de los activos. Tengo entendido que el WACC en el terminal value es distinto al WACC de los flujos anteriores. ¿Acá igual se considera eso o se asume que son iguales? No, son iguales porque el WACC no se mueve, Javiera. Lo que se mueve o lo que puede moverse es cuando tienes tasas spot multiperiodo. Como habíamos visto en ejercicios anteriores, no sé si hubo un ejercicio respecto a eso, creo que sí, donde teníamos justo un spot que cambiaba, ¿no? Entonces, en ese caso sí es distinto, puede ser distinto. Pero en este caso, esta WACC de acá, todas son iguales. ¿Por qué? Porque la WACC no se mide, la fecha de la WACC, digámoslo, no se mide en función de dónde están los flujos, sino en qué fecha estoy valorizando yo. Yo estoy valorizando hoy. Hoy la WACC vale 10,72%. Y esa WACC voy a usarlo para todos los flujos de valorización. ¿Ya? Entonces la WACC no cambia. Al menos para la fecha de valorización que tengo. Obviamente si lo valorizo esta empresa en un año más, la WACC puede cambiar porque la voy a tener que calcular nuevamente, ¿no? Pero entre periodos no va a cambiar, ¿ya? El valor puede cambiar, pero si yo vuelvo a calcularlo dentro de un año más, vuelvo a valorizarlo dentro de un año más, pero dentro de los flujos, que es lo que tú me preguntas, no cambia, ¿no? Son iguales, la WACC. Ya, Javier. Bien. Entonces, eso es lo que nos preguntan en la pregunta 2. Y la pregunta 3 nos dicen, asumiendo que la empresa tiene 2 millones de acciones, calcula el valor por acción de Carosi, ¿no? Entonces nos piden P0. Sabemos que el equity vale esto, 3.935,76. Y nos dicen que hay 2 millones de acciones en circulación. Perdón, era 3.935,76 millones. Era el equity, ¿no? Y hay 2 millones de acciones en circulación. Por tanto, ¿cuánto valdrá una acción? Valdrá justamente la fracción del equity partido el número de acciones, ¿no? Que es 1.967,88 pesos, ¿no? Y ahora si se van a buscar ahí a Yahoo Finance, más o menos está rondando este precio, el de Carosi. ¿Ya? Eso es lo que quería ver con ustedes para la pregunta 2.
¿Sí? Lo último que acabamos de ver es algo simple porque lo que habíamos visto siempre era que el equity es el precio por acción por el número de acciones, ¿no? Eso es lo que usé acá, ¿ya? El equity ya lo calculamos, el número de acciones me lo dan, hay que despejar el precio simplemente, ¿ya? En este caso 1967,88 pesos, porque todo esto lo estamos calculando en moneda de pesos. Ya, entonces, en los últimos me van a tener que dar 20 minutos más porque esto es muy importante para el control de mañana y el miércoles, ¿sí? Entonces, quiero ver con ustedes lo último, recompra de acciones, ¿ya? Quédense, por favor. Muy importante. P3. Supongo que las firmas Alfil y Josor, si se dan cuenta, esto es muy parecido a la estructura, a la guía de estructura de capital, pero le cambié algunas cosas. Ya, ojo. Pensando en mañana y he pasado mañana para ustedes de la sección 2. Entonces dice, supongo que las firmas Alfil y Josor tienen activos idénticos que generan flujos de cajas idénticos. ¿Puede mostrar la parte 3 de la P2 por unos segundos, please? La parte 3 de la P2. Ah, ya. La parte 3 de la P2. Eso, acá. Esto. Ahí tómale captura. Me dice si ya está. Ya, súper. Ya nos dicen, Alfil y Josor son empresas idénticas, es decir, básicamente les están susurrando que usen Modigliani y Miller, ¿no? Dicen que Alfil no tiene deuda, tiene 20 millones de acciones en circulación que se transan a un precio de 20. La firma Josor tiene deuda de 250 millones, libre de riesgo y 10 millones de acciones. Ya, aquí muy importante, chicos. Cuando les digan, y esto para los que se fueron es importante igual, cuando les digan que una deuda es libre de riesgo, la tasa, el costo de deuda de esa deuda que tenemos, ¿cuánto va a ser? A ver, ¿quién me responde? Por una décima. ¿Te refieres al beta? Sí. Porque si es el beta y tasa libre de No, riesgo no, sería... al costo de deuda, perdón. Es que ya me respondieron. Era la tasa libre de riesgo, José. José, ¿cierto? Me está hablando. Sí. Ya. Es la tasa libre de riesgo. Muy bien. La que respondió es Javiera Donos. Javiera, ¿tú eres de la sección 1 o 2? Porque acá los tengo mezclados todos. A ver, sección 1, ya. Voy a anotarte, ¿ya? Javiera Donos. Muy importante, chicos, esto lo que acabo de decir. ¿Ya? Cuando la deuda les dice libre de riesgo, es porque el costo de deuda es igual a la tasa libre de riesgo. ¿Ya? No se vayan a confundir y decir, ay, el costo de deuda es cero. No. Igual al costo o a la tasa libre de riesgo, perdón. ¿Ya? Eso es lo importante que quiero que sepan. Ya, dice, la firma Josor tiene una deuda de 250 millones libre de riesgo y 10 millones de acciones. Asumiendo un mercado de capitales perfecto, es decir, o esa teoría que detrás de Modigliani y Miller, y que los supuestos de Modigliani y Miller se cumplen, justamente lo que les acabo de decir, y además hay una tasa de impuestos corporativa del 25%, responde a lo siguiente. ¿Cuál es el precio de la acción de Josor? Acá, ¿qué teoría de Modigliani y Miller tengo que usar? ¿Uno o dos? Para calcular el precio de la acción. ¿Qué piensan? ¿Dos? No. A ver, sí, ahí lo dijo Tomás, pero respondiendo a José, que me acaba de hablar, ¿qué fórmula justamente me relaciona el valor V de la firma cuando hay y no hay apalancamiento? Justamente la MM1. Pero en este caso vamos a usar la MM1, José, usando impuestos, usando este ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque hay tasa de impuestos corporativa. Y esta es la diferencia con el ejercicio que sale en la guía, que le subí a ambas secciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que el beta leverage
es igual al beta unleverage más tax por la deuda, ¿no? Perdón, era V leverage y V unleveraged acá, ¿ya? ¿Cuál es el V leverage? Es el valor de la empresa apalancada, ¿cierto? ¿Cuál es la empresa apalancada? Es Josor, ¿no? Entonces el valor de Josor va a ser igual al valor de Alfil, que es la empresa desapalancada, que es esto. ¿Cuánto vale Alfil? Alfil no tiene deuda. Esto por Alfil. Alfil. Alfil no tiene deuda. Entonces solo va a tener equity. ¿Cuánto vale el equity? Vale 20 millones de acciones, 20 millones de acciones por un precio de 20. Entonces, ¿cuánto vale el equity? Vale 400 millones, ¿cierto? Y como el equity es 400 millones, el A, o también llamado V, para el FIL, es 400 millones. Entonces, 400 millones acá. ¿Ya? ¿Cuánto es el TAES? 25%. ¿Y cuánto es la deuda asociado a Josor? ¿Cuánto es la deuda asociada a Josor? Dice 250 millones acá. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 250 millones. Por tanto, ¿cuánto va a ser el valor de los activos para Josor? El V, Josor, va a ser justamente 462,5 millones. ¿Sí? Pero ahora, nosotros ya tenemos datos de la deuda de Josor, ¿cierto? 250 millones. ¿Cuánto vale el equity de Josor? A nosotros no nos dan en simple el equity, nos están dando el número de acciones. Nos dicen que hay 10 millones de acciones. Entonces, 10 millones por su precio de Josor nos va a dar el equity para Josor, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos aplicando, si no se han dado cuenta, es la ecuación de balance general. Activo es igual a deuda más equity. ¿Cómo eso hemos obtenido el activo? A través de Modigliani Miller, ¿no? Modigliani Miller 1. El activo para Josor es 462,5 millones. Pero esto, a su vez, es igual a el equity más la deuda, o el deuda más el equity. ¿Cuánto es la deuda? 250 millones. ¿Y cuánto es el equity? 10 millones por el precio de cada acción. Ese es el equity. Entonces, vamos a despejar el precio para Josor. ¿Ya? En este caso, vamos a despejar y nos va a dar un precio unitario por acción de 21,25 dólares. Imaginemos que son dólares esto. ¿Ya? Eso es lo que nos piden para la pregunta 1. ¿Cuál es el precio por acción? 21,25. 2. Importante. Importante, no se vayan, esto es muy importante esta pregunta. Ahora Josor anuncia que ha decidido emitir adicionalmente 100 millones de deuda con el fin de recomprar parte de sus acciones. Inmediatamente después del anuncio, ¿qué valor tendrán las acciones de Josor? ¿Ya? Ahora, yo quiero que entiendan algo muy importante. Cuando una empresa recompra sus acciones, disminuyen las acciones en circulación. ¿Por qué? Porque las acciones en circulación son las acciones que están para afuera, para el mercado. ¿Ya? En este caso, inicialmente había 10 millones de acciones en circulación. ¿Ya? Pero esto va a disminuir. ¿Por qué? Porque cuando una empresa recompra, va al mercado y saca las acciones, las compra, las acciones que los tienen otra persona, inversionistas del mercado, y las guarda para sí misma. ¿Sí? Entonces disminuyen las acciones que están circulando en el mercado. ¿Por qué? Porque la empresa lo recompró. Lo compró estas acciones para sí misma. ¿Ya? Entonces, antes había 10 millones y ahora nos están diciendo que va a emitir 100 millones de deuda para comprar acciones, que es P' esto.
¿Por qué yo hago esto acá? Porque esto me va a dar el número de acciones que compró con estos 100 millones, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 100 millones de deuda para comprar, yo voy a comprar número de acciones por su precio, ¿cierto? Número de acciones por su precio me va a dar el valor de las acciones que puedo comprar, el valor en términos de dinero, ¿ya? Pero yo no sé el número de acciones que voy a comprar, ni sé el precio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar expresados 100 millones partido precio y esas van a ser las acciones que voy a comprar. Y por tanto, 10 millones menos las acciones que voy a comprar, que es esto, todo esto, 100 millones partido P', va a ser las acciones en circulación, luego de la recompra de las acciones. Luego de recomprar acciones. ¿Ya? Eso en un primer paso. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, imaginemos que ya se emitió la deuda y hubo un cambio, por tanto, en la estructura capital. Antes, ¿cuánta deuda teníamos? 250 millones para Josor. Entonces, dado que hemos emitido deuda, ahora vamos a tener deuda prima por 350 millones y el valor de la empresa va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque existe este ahorro fiscal de la deuda, ¿ya? De 462,5 millones, 462,5 millones, va a aumentar en función de su ahorro fiscal. Si se dan cuenta, en la guía estructura capital no aumentaba el valor de los activos, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque no había impuestos, ¿sí? Pero ahora hay un ahorro fiscal que se va a ir al valor V de la empresa, al valor de los activos nuevos, ¿ya? Entonces vamos a tener 25%, que es la tasa de impuestos, por la deuda, que es 300, perdón, la nueva deuda que vamos a emitir, que es 100 millones. ¿No? Porque vamos a emitir 100 millones de deuda, para la pregunta 2. Sí, he decidido emitir 100 millones de deuda. Entonces, esta nueva emisión de deuda es, ¿cuánto es el ahorro fiscal de eso? Nueva emisión es esto, 25% por los 100. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos usar la ecuación de balance general, que el equity en este caso sería V menos D, ¿no? Lo que nos daría 137,5 millones de pesos, por ejemplo, o de dólares que estamos hablando, perdón. ¿Ya? Ese 137,5 millones de dólares es el valor del equity. Pero el equity, a su vez, ¿qué es? Es el precio nuevo que va a haber luego de la emisión de las acciones por el número de acciones en circulación luego de este anuncio, luego de recomprar las acciones. Número de acciones en circulación. Luego de recomprada. Luego de recompra. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuánto eran las acciones en circulación luego de la recompra? Justamente las acciones de acá, pues 10 millones menos las acciones que compré yo, que es 100 millones partido P'. Con estos 100 millones, ¿cuántas acciones compré yo? 100 millones partido P', que es el nuevo precio. ¿Ya? Entonces yo voy a tener 137,5 millones igual a P', todo esto lo multiplica a las acciones en circulación luego de la recompra. Y si se dan cuenta, si este P' está ponderando a estas acciones de acá, este término de acá va a terminar de la siguiente manera, acá abajo. Va a terminar
137,5 millones igual a 10 millones por P' más, o menos, perdón. Acá eran 100 millones partido P', ¿no? Que eran las acciones que voy a comprar yo o recomprar. Pero ahora, como esto está multiplicado acá por P' a todo esto, este término se va de acá, para este término. Entonces solo quedaría 100 millones de acciones acá. Entonces, el P', el nuevo precio, va a ser justamente 23,75 dólares. A este precio yo le voy a comprar mis acciones, ¿sí? Y este precio se va a manifestar ni bien yo haga el anuncio por eficiencia de mercados, ni bien yo haga el anuncio de que voy a emitir deuda para recomprar acciones, automáticamente el equity se va a mover a 137,5 millones. Es decir, va a pasar de tener un equity anterior de 10 millones de acciones por 21,25 por acción, que sería 212,5 millones, si se dan cuenta, en equity, va a pasar a 137,5 millones. Ignacio Alarco, mensaje directo. ¿Por qué la compra al precio nuevo? ¿Por qué? Porque cuando hay recompra de acciones, hay cambios en la estructura de capital, ¿sí? Porque la deuda aumenta y por tanto tiene que haber una compensación en el equity, que si te das cuenta disminuye el equity. Y por tanto, como se mueven las acciones en circulación, si te das cuenta también las acciones en circulación se van a mover porque van a cambiar de 10 millones a 10 millones menos este término, 100 millones partido P', ¿no? Entonces yo necesito encontrar un precio nuevo porque se va a mover toda mi estructura de balance, las acciones incluido, ¿ya? Por eso es que yo voy a mover o se mueve el precio. Pero si te das cuenta, Ignacio, este precio se va a mover ni bien la empresa por eficiencia de mercados haga el anuncio de que va a emitir deuda para recomprar acciones. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la eficiencia semifuerte? Nos dice que los anuncios se reflejan automáticamente en el precio. Por eso, Ignacio, es que automáticamente el precio tiene que moverse. Porque como hay un cambio en la estructura de capital, esa estructura tiene que reflejarse en algún lado. ¿Y en dónde se va a reflejar? Por eficiencia de mercados en el precio. Pero ¿por qué la empresa la compra del precio antiguo? El precio no debería cambiar después de la recompra. Es que el precio cambia. La empresa la compra al precio antiguo. Si te das cuenta, este P'. Este P' es lo que hemos calculado acá. 237 o 23,75 dólares, perdón. ¿Sí? La compra al precio nuevo. ¿Por qué? Pongámonos en este suceso, en esta cadena de sucesos. La empresa anuncia que va a emitir deuda para comprar acciones. Deuda para comprar acciones. Entonces, ni bien anuncie, su precio ya no va a ser 21,25, sino 27, perdón, ¿cuánto era? 23,75. Entonces ya no le va a costar más caro la acción. ¿Sí? Ya no va a estar 21,25, va a estar 23,75. Entonces, cuando quiera recomprar estas acciones, ¿sí? Que en este caso, las acciones que va a recomprar va a ser 100 millones partido P', que es el nuevo precio, lo va a tener que comprar a este precio de 23,75. ¿Ya, Ignacio? ¿Se comprendió? Sí, León, va a haber pauta. Ya. En simple, Ignacio, y para todos, por eficiencia de mercado, siempre cuando haya una recompra de acciones, esto se va a ver reflejado en un cambio en el precio, por eficiencia de mercado. ¿Por qué? Porque ante un anuncio siempre hay fluctuación de precios, como habíamos visto en eficiencia semifuerte. ¿Ya? Ok.
¿Cuántas acciones puede recomprar con la deuda de 100 millones emitida? Esa es la pregunta 3. ¿Cuántas acciones puede recomprar con la deuda de 100 millones emitida? Entonces simplemente vamos a tener que agarrar los 100 millones y dividirlo por el precio nuevo. ¿Que cuánto es? Es 23,75. ¿No? Habíamos dicho que este era el número de acciones recompradas. ¿Y cuánto es esto? Es 4.210.256,32 acciones. ¿Ya? Ese va a ser el número de acciones recompradas. Y por tanto, antes, ¿cierto? Había 10 millones. ¿Cuántas acciones van a quedar en circulación? Van a quedar acciones en circulación. En circulación. Van a quedar 5.709.473,68. 68. Ese va a ser el número de acciones en circulación en el mercado. ¿Pero cuántas yo recompré? 4.210.256,32. Y por tanto, ¿cuánto va a ser la deuda actual, la estructura actual nueva? Va a ser 350 millones, ¿no? Porque yo adquirí esa deuda, pasé de 250 millones a emitir 100 más, es decir, 350 millones de deuda, y en términos de equity, voy a tener 137,5 millones. Justamente lo que habíamos calculado acá. 137,5 millones. Y si se dan cuenta, y estoy respondiendo un poco a Ignacio, si calculan 23,75 por el número de acciones en circulación ahora nuevo, 5.789473,68, van a obtener justamente un equity de 137,5 millones, que era justamente lo que acabamos de decir. Tras el anuncio y la reestructuración de la estructura capital, el precio va a aumentar por recompra de acciones. Y esto se va a ponderar por el número de acciones que quedan en circulación. Josué, Sí. pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos querido calcular las dos sin considerar de que aún no se hacía la deuda, sino que solamente se hizo el aviso de que se iban a comprar más? Si hubiéramos querido... Ah, la deuda se mantenía. Sí, o sea, sin que la duda cambiara, sino que solamente hubiéramos dicho, Johnson avisó que iba a comprar de sus acciones con 100.000 millones, con 100 millones. Ya. No que supusiéramos que ya se endeudó. ¿Cómo se hubiese Ah, hecho ya. ¿Tú quieres saber cómo se mueve la estructura capital en ese caso? Sí, en ese caso. Ya, en ese caso, el equity, ¿cuánto era? Si no me equivoco, 212,5, ¿no? Antes. 212,5 antes. 212,5 y antes la deuda era 250 millones, ¿cierto? ¿Cierto? 462, sí. Sí. Entonces, mi idea del anuncio, lo que va a pasar es que el equity va a haber reflejado ese ahorro fiscal automáticamente. La deuda no se va a mover porque aún no hemos emitido la deuda, obviamente, pero ni bien hagamos el anuncio, el equity se va a ver reflejado este ahorro fiscal, es decir, 212,5 más 25% por lo que yo voy a en el futuro emitir de deuda, que es 100. En este factor se va a mover mi equity. Es decir, voy a tener deuda de 250, sí, pero mi equity automáticamente se va a mover por eficiencia de mercado y por tanto se van a mover un poco mis activos. Ya luego de la implementado la deuda, implementado todos los activos, ¿no? Ya voy a tener la estructura capital luego de la emisión y la estructuración, que es lo que nos piden acá. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si yo hubiese hecho el anuncio, eso hace que mis acciones aumenten de valor, solo Tal avisando cual. el anuncio. Sí, tal cual.
tal cual. ¿Sí? Eso en ese caso. Gracias. Ya, José. Eso, chicos, importante. La pauta ya está lista, así es que la voy a postear al tiro. Ya, porque igual tengo que ir a la U. Repasen este problema, por favor, al menos la sección 1. ¿Sí? Es muy importante. Recompra de acciones. Y eso, y también saber, importante para los chicos de mañana, cómo calcular el valor de una empresa, el firm value, a partir del free cash flow. Obviamente, como les había dicho, si no saben o no pueden calcular el free cash flow directamente, pueden obtener a partir de ya saber la deuda, calcular el free cash flow of equity, que es esto de acá, free cash flow of equity, sumarle la deuda y por tanto obtener el free cash flow of firm. ¿Ya? Josué, Importante. Sí. solo porque sea esos términos y la P2 también lo debemos que saber la sección 2. No, eso es para la sección 1, porque para evitar que lo yo hago todo lo posible Entonces, por si lo rajan. Por eso pongo un problema más difícil, porque a ellos siempre les viene más difícil de entonces meterlo. la FC, FF y la P2 no entraría como en la sección 2 o no, No, no deberían pero la comprometerse. lógica de calcular el WACC, apalancar y desapalancar, como hicimos ahí al beta, sí puede entrar. Muchas gracias. Ya, súper. Y lo de la recompra de acciones no creo que tampoco entre para su sección, José. Por eso veo que tiene bastante duda, porque no lo hemos visto en esto, pero sí lo han visto en cátedra seguramente en la sección 1, por eso toqué este tema. Ya, eso, chicos, disculpen el tiempo extra que me demoré, pero era importante este último problema menos para la sección 1 de mañana. Ya, eso, cuídense y ahí lo posteo. Chao, José, gracias. Ya, chao.